Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Wow. Mas por cuanto este asunto, dice la palabra, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar así entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, revélanos tu palabra en esta noche. Háblanos, enséñanos, corrígenos, danos entendimiento. Me sumerjo bajo la dimensión de tu gloria. Espíritu Santo, Maestro por excelencia, ven y llénanos de tu sabiduría, de tu poder, y revélanos esta palabra para que en el momento que oremos podamos recibir, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta noche, antes de orar, quiero hablarles sobre el tema aceptando la voluntad de Dios. Bueno, muchos de ustedes conocen la historia de David, el bello cantor de Israel. David, el muchacho que mató al gigante. David se conoce por sus hazañas, pero también la Biblia registra
no solo sus hazañas, sino que también registra sus debilidades. Esto nos da a entender que Dios usa sus siervos imperfectos y en medio de la imperfección Él se glorifica para ejecutar sus planes. Claro, el Señor perfecciona a los suyos, pero el Señor no escoge gente perfecta. El Señor escoge personas con debilidades, con imperfecciones. Y creo que la Biblia no solamente registra las maravillosas hazañas de David y de otros siervos, sino también sus debilidades, sus pecados, para que nosotros aprendamos y no cometamos lo mismo que ellos cometieron. Y si por alguna debilidad usted llega a fallar, pueda ver cómo la misericordia de Dios los levantó aun cuando ellos no merecían el perdón. Pero esa es la gracia de Dios. El Señor te levanta cuando tú crees que no eres merecedor de su perdón, de su gracia. Él la extiende porque te ama y te escogió para la salvación. Bien, David cometió adulterio. Pecó con la mujer de un soldado llamado Urías. David adultera y de ese adulterio la mujer quedó embarazada, Betsabé. David quiso ocultar su pecado. Voy a ser rápido porque voy a ir a lo que Dios me dijo que les dijeran esta noche. David por un cierto tiempo, por un cierto lapso, ocultó su pecado, pero Dios usó al profeta Natán. En el capítulo 12 de Segunda de Samuel, Natán llega y le declara a David la sentencia por su pecado. No voy a hablar todo lo que Natán dijo, pero me enfoqué en el versículo 13 porque cuando Natán le dice a David que Jehová, Dios, estaba enojado y que no estaba de acuerdo con lo que él había hecho, David inmediatamente dice: pequé contra Jehová. David confiesa, David se humilla y dice: pequé, lo reconozco. El Salmo 32, David lo escribió porque David reconoce que por un lapso de tiempo, unos meses, David ocultó su pecado para que su reputación no se dañara. Él era el rey de Israel y quiso ocultar su error. Pero la Biblia dice que el que oculta su pecado jamás prosperará. Y eso le pasó a David. Le invito a que lea el Salmo 32 después de la transmisión. Entonces dice la Biblia que Dios escuchó el arrepentimiento de David. David dijo: pequé contra Jehová. Se arrepintió, reconoció, y entonces Jehová, a través del profeta Natán, le dice: pero Jehová también ha remitido tu pecado. ¿Qué significa eso? Jehová también te ha perdonado, David. Tú has reconocido y Jehová te perdonó. Te ha remitido tu pecado, lo ha cubierto y no morirás. No morirás. Me gusta esta parte porque parece que David estaba enfermo. Es más, en el Salmo 32, si ustedes leen el Salmo 32, dice que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Parece que por causa del pecado, David se enfermó. Quiero leérselo directamente. Salmo 32 dice, versículo 3, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Todo parece que David estaba enfermo por el pecado. Pero aquí Dios le dice: David, Jehová te remitió tu pecado y no vas a morir. Dios es misericordioso. Pero presten atención a esto, señores. Por favor, presten atención. La Biblia dice, en el versículo 14,
una sentencia que Dios le manda a David. Le dice: David, no vas a morir, pero por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Uy, hermano, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea que el pecado de David se extendió por las tierras extranjeras y los enemigos de Israel se enteraron del mal comportamiento de David. En otras palabras, mal testimonio. Y la gente que blasfemaba el nombre de Jehová, la gente extranjera, comenzaron a burlarse del Dios de David, a blasfemar contra Jehová. Porque acuérdese que David no solamente adulteró, David prácticamente mandó asesinar al marido de la mujer con la cual él se acostó. No voy a entrar en detalles, pero usted que lee la Biblia sabe que lo que estoy diciendo es verdad. David mandó asesinar al marido de la mujer con la cual él adulteró. Lo mandó al frente de batalla y le dijo a los demás soldados que lo dejaran solo, y al Urías lo mataron. Esto, señores, trajo blasfemia de los enemigos de Jehová, burla. Blasfemaron y dijeron: ¿con qué ese es el rey de Israel? ¿Con qué ese es David y el Dios de ellos permite eso? Mire, hermano, tenga cuidado de hacer blasfemar las cosas de Dios por tu mal carácter o por tu mal testimonio. Esto me lo decía hoy el Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas por su mal carácter o por su carnalidad están haciendo que personas que no conocen al Señor blasfemen, hablen mal de la iglesia, hablen mal de Dios? Lastimosamente hay muchas personas que no quieren buscar a Dios por el mal testimonio de cristianos, que en la iglesia son unos y en la casa son otros. Hermano, Dios es celoso y por eso Dios castigó a David. Es más, cuando Dios le perdonó el pecado a David, no le nombró el adulterio, no le nombró el asesinato, pero sí le nombró esto: por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El testimonio, hermano. Hermano cristiano, tenga testimonio en su oficina, en su barrio, en su casa. No dé mal testimonio, porque a eso le desagrada a Dios. Cuando la gente sabe que usted conoce a Dios y usted sale a pelear, usted se llena de rabia y dice malas palabras, y la gente que sabe que usted es cristiano te señala y dice: mire el evangélico, mire el cristiano. Y eso hace que la gente no busque a Dios, que el evangelio esté manchado. Y esto, hermano, entristece y enoja al Dios del cielo. Yo siento hablar esto en esta noche. Iglesia del Señor, no den mal testimonio con su carácter, con sus palabras. Pida mansedumbre, pida humildad, agache la cabeza. No trate de rebajarse como la gente del mundo se rebaja, con malas palabras. No sea tramposo, hermano. Hermana, no sea tramposa por ganarse unos pesos de más. Va a hacer que la gente blasfeme y dice: mire la evangélica, la cristiana, vendiendo más de lo justo. Y cosa que a Dios, repito, le enoje y le entristece es cuando sus hijos manchan su nombre. Mi alma te alaba. Les voy a decir algo, hermanos. A Dios le agrada que sus hijos exalten su nombre,
que nosotros seamos heraldos, que nosotros seamos figuras, que cuando la gente nos vea, nos trate, glorifiquen a Dios y no blasfemen a Dios. Que cuando la gente nos trate, nos vea, nos hable, nos conozcan, ellos puedan decir, realmente Dios es real, realmente Dios es bueno. Que nosotros seamos un reflejo y no una vergüenza. Oh, mis amados, reciban esta palabra en esta noche. ¿Qué estamos reflejando? ¿Estamos dándole gloria a Dios o llevándole vergüenza? La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dijo que nosotros fuimos adoptados. Y Pablo es el único que usa esta palabra, adoptados, porque Pablo tenía dos nacionalidades, israelita y romano. Y los romanos eran los únicos que adoptaban hijos. La palabra adopción no existe o no existía en ese tiempo en el vocabulario hebreo. Ellos no adoptaban, los que adoptaban eran los judíos, los romanos. ¿Y saben por qué los romanos adoptaban? Porque los romanos adoptaban muchos hijos para que esos hijos trabajaran y le llevaran gloria a su padre que les adoptó, los llenaran de riqueza. Por eso los romanos tenían muchos hijos adoptados para generar riqueza, nombre. Dios no te adoptó para que usted le traiga vergüenza. Dios te adoptó para que usted le traiga gloria y honra. Para que usted expanda su fama, su gracia, su misericordia, su amor. Tenga cuidado, hermano, porque por eso muchos están perdiendo bendiciones y el Espíritu Santo me lo decía. Muchos están dando mal testimonio como David. Pero ahora presten atención, por favor, presten atención. Escuchen la sentencia. Por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Escúcheme, dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Uy, hermano. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Acuérdese que Betsabé quedó embarazada por el adulterio. Y la Biblia es muy resumida. La Biblia es muy resumida. Y aquí la Biblia dice que Jehová hirió al niño. Pero esta palabra Jehová hirió al niño significa que Dios permitió. Todo parece ser que la relación entre David y Betsabé trajo algún problema en los genes del niño que nació. Y el niño nació enfermo. Quiero aclarar esto. No es que Dios, como castigo, mató al niño. No. Lo que quiero decir es que Dios le avisó a David que el niño que nació de su pecado moriría. Y todo parece ser que este niño nació enfermo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Todo lo que tú haces a raíz del pecado no dura, se destruye. ¿Cuánta gente quiere ganar dinero ilegalmente? ¿Cuánta gente quiere enriquecerse ilegalmente? ¿Cuántas personas quieren ser bendecidos a su manera y esas bendiciones no duran? Por eso la Biblia dice, no pretendas hacerte rico de manera exagerada porque vas a tender a la ruina, a la miseria. La Biblia dice que Natán le dijo, David, el hijo que te nacerá va a morir. Uy, hermano, qué cosa terrible. Y la Biblia dice que David se puso a ayunar. La Biblia dice que David se puso a orar y se postró, se humilló. Tirado en el piso, allá en el templo. Perdón, allá en el tabernáculo, porque todavía no había templo. Allá donde se adoraba el Señor, allá se tiró David pidiendo misericordia. Señor, que mi hijo no se muera. Señor, perdóname. Escuchen esto, por favor, y grábense en lo que les voy a decir.
Dios perdona el pecado, pero las consecuencias vienen. Voy a repetir esto. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias vienen. Las consecuencias son terribles, porque el pecado es como la tarjeta de crédito. Tú disfrutas ahora, pero después tienes que pagar. El pecado es así. Dios te perdona en el primer momento en que usted se arrepiente, pero después usted va a cosechar lo que usted sembró. Y muchos cristianos, estoy hablando con los cristianos, con los hijos de Dios, muchos cristianos están pasando las consecuencias de sus malas decisiones, de sus pecados ocultos. Y llegan a la iglesia a pedir oración. Ay, pastor, óreme que tengo esto, que tengo lo otro. Y resulta que lo que están pasando son las consecuencias de hablar mal de otra persona, de tomar malas decisiones sin orar, de adulterio, de ver pornografía, de sus rabias, de sus groserías. ¿Y usted cree que eso pasa por alto? No, Señor. Por eso uno tiene que estar constantemente en oración, congregando. La Biblia dice, orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Por qué usted entra en tentación constantemente? ¿Por qué la carne te gana? Porque no estás orando, no estás congregando. Hay hermanos que dicen, ay, pastor, es que no aguanto la tentación. ¿Sabe por qué? Porque no estás buscando a Dios. Te da pereza ir a la iglesia, porque está lloviendo, porque está haciendo frío, porque llego cansado del trabajo. Ya no oras en la noche, pero pasas tiempo en el celular, etc. Entonces una persona así entra en tentación, peca, y después vienen las consecuencias, porque hay consecuencias que se demoran. Pero la Biblia dice, vuestros pecados os alcanzarán. Hay cosas que usted no va a ver inmediatamente. Yo he visto personas que han pecado, han adulterado, y las consecuencias vienen sobre sus hijos. Señores, el pecado va hasta la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Tenga cuidado con lo que usted hace, porque muchos de ustedes quizás dicen, vea, pequé y no me pasó nada, pero esa maldición, si usted no se humilla, si usted no se levanta y pide misericordia, ¿quiénes van a pagar los platos rotos? Sus hijos, sus nietos. Y uno dice, ¿pero por qué? Por nuestra rebeldía, por nuestra carnalidad, porque nos olvidamos de Dios. Amigos, si usted me está viendo, tenga cuidado. Antes de fallarle a Dios, antes de pecar contra Dios, sepa que Él lo va a perdonar, porque Él es misericordioso, pero las consecuencias van a venir. Una cosa son las consecuencias del pecado y otra cosa es la disciplina de Dios. Una cosa son las consecuencias del pecado y otra cosa es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios es muy diferente. Las consecuencias del pecado son otras. Dios nos disciplina con su palabra, Dios nos disciplina a través de un mensaje, o quizás se abstiene de darnos ciertas cosas. Pero la disciplina de Dios va con amor, con misericordia. Pero las consecuencias, señores, son terribles. Porque hay una regla en la tierra: todo lo que el hombre siembra, recoge. Así que tenga cuidado. Esto le pasó a David. Entonces David se puso a orar: Señor, sana a mi hijo. Y no comió, no durmió, pidiéndole a Dios misericordia. Escuchen por qué les digo que esta palabra se llama aceptando la voluntad de Dios. Acaba de llegar aquí el pastor Sadiel, que estaba dando una consejería. Pastor Sadiel, esta palabra nos revela algo precioso, porque David oró y ayunó, y el niño se murió. Esto nos da a entender que la oración y el ayuno no es para que Dios haga lo que yo quiera, sino para conocer cuál es la voluntad de Dios en lo que yo estoy pidiendo.
Porque hay gente que ora y ayuna y como Dios no le responde, dejan de orar y ayunar. Se desaniman. Es que Dios no me oye, es que Dios no tiene comunión conmigo. No, Señor. La oración y el ayuno no es para que Dios haga lo que usted quiera. No es para imponerle a Dios tu voluntad. La oración y el ayuno es para decir, Señor, yo me humillo, yo necesito esta bendición, quiero saber cuál es tu voluntad y yo creo y uno pide, pero a la final Él es quien decide conforme sus propósitos. Mucha gente ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios porque Dios no les ha dado lo que piden. Entienda esto, dice la Biblia. Dice Dios, mis pensamientos son más altos que los tuyos. No son los tuyos. Mis pensamientos son diferentes. Mis caminos son diferentes. Nosotros sabemos que la oración es para comunicarnos con Dios y tenemos que entender que la respuesta de Dios hay veces será sí, hay veces será no o hay veces será espere. Imagínese David declarando, yo declaro que mi hijo no se muere. Imagínese a David decretando, porque hoy en día la gente se la pasa declarando y decretando. Usted no haga eso, hermano. No decrete ni declare. Simplemente dile, Señor, si es tu voluntad, tu palabra dice esto, pero si es tu voluntad, que se haga. Pero no declare ni decrete nada, porque el único que declara y decreta es Dios. Porque Él es el que sabe cuál es su perfecta voluntad, sus designios. No se contamine con el evangelio barato que se predica hoy en día. Y te enseñan a declarar y a decretar y que no aceptamos un no de Dios. Porque eso es lo que la gente dice por ahí. No acepte un no de Dios, hermano. Si es Dios, yo acepto un no, un sí o un espere. Mi alma te alaba. Aprende a aceptar la voluntad de Dios y a seguir firme. No desafía a Dios, porque hay gente que desafía. Bueno, Dios, si no me sanas, me voy de la iglesia. Bueno, Dios, si no me das esta casa, no vuelvo a ofrendar. No desafía al Dios de la gloria. No desafía al dueño del universo. Humíllate delante de Él y dile, Señor, haz tu voluntad en mí. Me humillo delante de ti, porque yo sé que tus designios son perfectos. Yo sé que tu voluntad en mí, aunque me duela, la necesito. Porque hay veces la voluntad de Dios es corregirnos, es quitarnos, es abstenerse de bendecirnos, porque Él sabe que eso nos conviene. Porque Él sabe que eso nos va a ayudar a crecer. Yo les conté la vez pasada, que en los Estados Unidos, un cierto señor fue entrevistado por los diferentes canales de televisión, porque en un verano terrible que hubo en Estados Unidos, la única finca, ¿se puede decir finca? Sí. ¿O qué otro nombre? Una propiedad, un terreno. El único terreno donde una hacienda, donde los árboles no se secaron, fue la de él. Entonces, la gente se sorprendió por qué los árboles de su finca, de su terreno, no se secaron y los demás sí se secaron. Y lo entrevistaron y le dijeron, Señor, ¿por qué sus árboles, sus plantas no se secan y los de los vecinos sí se secan? Entonces ese señor dijo, lo que pasa es que cuando yo siembro un árbol, yo les mezquino el agua y no les echo el agua suficiente. Entonces ellos, al ver que no tienen agua suficiente, tienen que profundizar sus raíces para buscar agua de las profundidades de la tierra. Por eso es que cuando viene el verano, mis árboles no se secan porque tienen raíces profundas. Porque como les mezquino el agua y no les doy el agua suficiente, ellos tienen que buscar por sí solos agua. Así hace Dios con nosotros. Hay veces Dios no nos da lo que uno quiere, pero eso nos obliga a buscar más a Dios, a profundizar nuestra fe. Y por eso cuando vienen las tempestades y los momentos difíciles, podemos avanzar y seguir firmes a pesar de las situaciones, pastor. Entonces, para terminar, David acepta la voluntad de Dios
y Dios lo bendice, sana su corazón, dándole otro hijo, y ese hijo se llamó Salomón. Y tengo una palabra profética para alguien. Dios tiene un Salomón para ti. Salomón significa lo que Dios da para sanar, lo que Dios añade, lo que Dios pone para sanar nuestro dolor, nuestra tristeza. Salomón tipifica el consuelo de Dios. Salomón tipifica la bendición añadida, que es más fuerte que la que se perdió. Mi alma te alaba. Oh, acabo de soltar algo profético. Salomón significa lo que Dios añade, que reemplaza lo que se perdió, pero que es mucho mejor. Reciban esta palabra. Ese Salomón significa que el Señor va a añadir y te va a bendecir, y esto que te va a dar va a sanar tu pasado, va a sanar tu pérdida. Reciba esta palabra donde quiera que estés. Viene algo nuevo de Dios que te va a hacer olvidar tu pasado, que te va a hacer sanar las heridas de tu corazón. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero hay alguien que está llorando en este momento y me está viendo. Y usted dice, ¿pero por qué? Dice el Señor, fue necesario. Más adelante entenderás por qué. Más adelante vas a comprender mi voluntad. Ahorita no trates de entenderme, dice el Señor. No trates de analizarme. Sigue adelante porque un Salomón viene en camino. Viene algo especial que va a superar tus expectativas. Porque Dios nos da más de lo que pedimos, Pastor Sadiel. Bueno, gloria a Dios. Esta era la palabra que les tenía. Recíbanla. Viene un Salomón para tu vida. Algo que va a superar tus expectativas. Algo que va a ser mejor que lo que perdiste. Aleluya. Pero no le digas a Dios, pero ¿por qué esto se acabó? ¿Por qué? Hay cosas que se tienen que acabar. Hay cosas que se tienen que cerrar en tu vida. Hay cosas que las has perdido por tu comportamiento. Sea cual sea el motivo, viene algo nuevo de Dios para ti. La Biblia dice que cuando vino Salomón, esto sanó el corazón de David. Esto trajo alegría donde había luto. Aleluya, viene bendición a donde hay maldición. Viene salud a donde hay enfermedad. Ay, asama, ay, aquí, asama. Oh, rabababasiribicuay. Reciba esta palabra, mi alma te alaba. Tiempo pasado, levántate. David se levantó, comió y adoró. Dice el Señor, adórame en medio de tu pérdida. Adórame en medio de tus dudas. Adórame en medio de tus problemas. Adórame en medio de tu dolor. Porque David se levantó a adorar, comió, aleluya, se vistió con ropas nuevas. Hoy el Señor te reviste y te dice, levántate, deja de llorar, deja de quejarte, deja de estar pensando que te vas a morir, deja de estar pensando en tu futuro, que qué va a pasar. Dice el Señor, he aquí traigo algo nuevo para ti. He aquí extiendo tus años de vida. Mi alma te alaba. Usalama sita lamakai. Irrababasiribicuay. Mi alma te alaba, Señor. Vamos, alguien tiene que recibir. Solo mantente humillado delante de Dios y acepta su voluntad. No la refute. No ponga en duda lo que Dios está haciendo. Él está trabajando en ti. Él lo está haciendo, solo que no te lo muestra para que tú aprendas a depender de Él. Adora, dice el Señor, adórame, como lo hizo David. Adórame en el momento duro. No es para que te encierres a llorar o para que te vayas de la iglesia. Es para que te levantes, come y bebe, porque largo camino te resta.